Agradecemos al Dr. Posada que nos haya transmitido la importancia del manejo multidisciplinario en lesiones no palpables de la mama. Y ahora les presento al Dr. César Ramón Aguilar Torres, que nos va a presentar el tema de manejo conservador, hasta dónde es factible. Gracias, doctora. Buenos días. Gracias por estar aquí tan temprano, gracias por la invitación al doctor Herbert, al doctor Vargas. Me pidieron que diera este tema, hasta dónde es factible el manejo conservador. Vamos a ver un poquito de la historia de esto. Esto ya tiene años. A lo mejor van a decir ustedes, pues, ¿de qué nos va a hablar el doctor? Les voy a hablar de lo que todos ustedes saben y para tratar de unificar conceptos, que es lo que hacemos en este primer Congreso Internacional. Entonces, la mastectomía contra el manejo conservador. ¿Qué es lo que queremos hacer en el manejo conservador? Que la supervivencia sea igual que la mastectomía, que la sobrevida libre de la enfermedad sea igual, que la recurrencia local sea igual. Prácticamente sabemos que ya tenemos eso. Las diferencias es que en la mastectomía vamos a tener una pérdida del tejido mamario, en el manejo conservador vamos a conservar este tejido mamario, vamos a hacer una cirugía que estéticamente es aceptable y lo que queremos hacer, darle el plus en este tipo de terapia, pues es la menor morbilidad. La evolución del tratamiento conservador se ha caracterizado por estos puntos. Bueno, los puntos que les quería yo comentar en los que está basada la terapia conservadora es precisamente la cirugía conservadora, la conservación de ganglios linfáticos y la irradiación que puede ser total o parcial de lo que es el seno. En esta diapositiva les voy a poner rápidamente lo que es la historia o en dónde estamos parados en cuanto a lo que es el cáncer de mama. Todos han oído hablar del papiro de Edwin que se escribió hace prácticamente 3000 años. Todavía de repente hay algunos conceptos que no podemos sacarnos de ese papiro. Hipócrates nos decía, si la mujer tiene un tumor y la mujer ya no está menstruando, no le hagas nada porque a lo mejor puede ser algo malo. Entonces ya tenía ciertos conceptos que el tumor después de la menopausia podría ser algo como un cáncer. Tenemos las mastectomías radicales, de la que fue el gold estándar durante mucho tiempo, fue la de Halster, y se empezaron a hacer posterior a eso algún tipo de mastectomías radicales modificadas que todavía son las que usamos y es parte de nuestros tratamientos quirúrgicos. En 1907, por ejemplo, se empezó a utilizar la radioterapia tratando de tratar a alguna paciente con cáncer de mama y ahí fueron los primeros pininos en radioterapia. Entre 1953 y los 70 se empezaron a hacer mastectomías súper radicales, ¿sí? Ya estaban en las mastectomías radicales modificadas, pero ya se empezaban a hacer porque no teníamos los conceptos de la biología de lo que es el cáncer de mama. Uno de los médicos que empezó a hacer este tipo de cirugías súper radicales es el doctor Veronesi. Ustedes van a ver que en mi plática voy a hablar mucho del doctor Veronesi porque yo pienso que es uno de los pilares en cuanto a la cirugía conservadora. Yo creo que podemos decir el antes y el después de lo que es cirugía conservadora. Hablando de quimioterapia y hormonoterapia, la hormonoterapia no me lo van a creer, pero quien le empezó a tratar fue un cirujano inglés, que sin saber que era parte de la hormonoterapia, él notó que las pacientes que se les hacía oferectomía tenían una mejor sobrevida en cuanto al tratamiento del cáncer de mama, sin saber aún que tenía algo de receptores, lo hacía empíricamente. La quimioterapia se empezó a usar en 1970.
En 1973 surge el tamoxifeno como tratamiento adyuvante para el cáncer de mama. Y yo creo que es una de las pastillas que más vidas ha salvado en este tipo de patología. También pienso que es un antes y después del tamoxifeno. Se empezó a usar primero como anticonceptivo, después se vio que al contrario podía servir como inductor de ovulación. Todavía en algunas ocasiones se puede llegar a utilizar. Y el doctor Craig Jordan fue quien lo empezó a describir como tratamiento de cáncer de mama. Lo dio en un tema en Estados Unidos. Cuentan las anécdotas, no sé si sea cierto, que cuando el doctor se paró y les dijo voy a hablarles de una pastilla que cura el cáncer de mama, la mayoría de los cirujanos que estaban ahí sentados se salieron de la sala y dijeron este tipo está loco. Durante cierto tiempo se dejó de investigar y hasta unos años después las farmacéuticas empezaron a utilizar este tipo de medicamento. Les comentaba que el estudio del doctor Veronesi fue un parte de aguas en cuanto a la cirugía conservadora. Al mismo tiempo, en esas mismas fechas, en Estados Unidos, el doctor Fischer empieza a hacer un estudio prácticamente igual o muy parecido, y empezó a ver ahí una especie de competencia sana, digo yo, entre la escuela europea y la escuela americana. Hablando sobre cirugía conservadora, Armando Giuliano en 1993 empieza a describir sobre lo que es el ganglio centinela en cáncer de mama. También van a ver que menciono mucho al doctor Giuliano en ese sentido. Posteriormente ya tenemos terapias dirigidas, que todos sabemos cómo se utilizan, y ya tenemos firmas de expresión genética para tratar ciertos tipos de tumores, o lo ideal es que tratáramos a todos los tipos de tumores haciéndoles estas firmas genéticas. Ustedes saben que por cuestiones monetarias no se los hacemos a todas las pacientes. Tenemos diferentes tipos de marcas de firmas genéticas, y otra vez Giuliano nos vuelve a hablar sobre el manejo conservador de la axila en el estudio Z0011, que sale en el 2011 y vuelve a salir un estudio 10 años después, en el 2017. ¿Cuál es la evolución de la cirugía? Ya había mencionado yo al doctor Halsted. Yo aquí quiero mencionar que con 50 cirugías en una publicación que él pone, a partir de ahí, esta cirugía se convierte en el gold estándar para el tratamiento de cáncer de mama durante 100 años. 50 cirugías. Ayer discutían sobre un estudio donde nos dice ya no haga cirugía laparoscópica en cáncer de cervix, un estudio randomizado, etcétera, etcétera, y todavía tenemos dudas. Aquí con 50 pacientes, ese fue nuestro gold estándar durante mucho tiempo. Ya había mencionado que además de las cirugías radicales empezaron a acuñar otros términos haciendo más cosas, entre ellos pues el doctor Veronesi es uno de los que nos manejaban ese tipo de conceptos. Y a partir de 1950 más o menos empiezan a acuñar los términos de cirugía o de mastectomía radical modificada. Tenemos diferentes tipos, la de Patel, la de Auchincloss, la de Madden. Hay unos que nos enseñaron a hacer la de Madden, otros que hacemos la de Auchincloss, que generalmente son las que más utilizamos en nuestros tiempos. Y se empezaron a publicar y empezaron a ver que era parte de la evolución, y empezaron a demostrar que les iba igual a las que les hacían mastectomía radical que a las que les hacían mastectomía radical modificada. Pero todavía en muchos centros, en esas fechas, no, se seguía haciendo la mastectomía radical. Y aquí nos ponen, inclusive nos hablan sobre una mastectomía donde se hace una desarticulación del brazo prácticamente. El doctor Humberto Veronesi llegó a publicar sobre esto, pero una de las cosas que hizo el doctor Veronesi, que está a favor de la cirugía superradical o de las cirugías extendidas, es que les daba seguimiento a los pacientes. Y entonces en ese seguimiento él se dio cuenta que las pacientes se morían igual, independientemente de la radicalización que él hiciera, se morían igual, pero con una diferencia, con una calidad de vida muy baja. Y entonces, de tener un concepto de superradicalidad, se nos va a un concepto de cirugía conservadora.
Ahora conocemos muchas cosas del cáncer de mama que no se conocían en ese entonces. Sabemos que son dos enfermedades, la enfermedad locorregional y la enfermedad sistémica, que la enfermedad locorregional tiene ciertas características o la vamos a manejar de acuerdo a ciertas características, que la enfermedad sistémica tiene también ciertas características y de acuerdo a las características de este tumor es como se va a manejar. Muchas de estas características se entremezclan para nosotros tomar una decisión para ese manejo de cirugía conservadora o de cirugía locorregional con el manejo de la enfermedad sistémica como tal. Y entonces, aunque son dos enfermedades, no podemos separarlas en cuanto a esos conceptos de biología que conocemos y por lo tanto los tratamientos, aunque en teoría deben de manejarse por separado, pues en conjunto lo manejamos con el oncólogo. Tenemos diferentes tipos de cirugía, como la mastectomía, la palanectomía o lumpectomía. Son dos conceptos diferentes, a veces nada más el término es escuela europea con la escuela europea. Ahorita nos van a hablar sobre cirugía oncoplástica, que es parte de esta evolución en cuanto a los tratamientos conservadores, y obviamente la disección linfática. En cuanto a cirugía conservadora, tenemos lo que muchos llamamos el efecto Umberto Veronesi o el efecto Milán. Ellos empezaron una revolución en cuanto a este tipo de cirugía en los años 70. Fue descrita por el profesor Umberto Veronesi. Él en ese entonces todavía estaba en el Instituto del Tumor, y ahí es donde empieza, junto con varios de sus allegados, varios de sus compañeros, a hacer este tipo de cirugías. Fíjense, ellos manejaban una cuadratectomía con unos márgenes que tenían que estar entre 2 y 3 centímetros. Y sale este artículo, el estudio Milán 1, que fue publicado en 1981, donde nos habla sobre 700 pacientes que se les hizo un procedimiento radical contra un procedimiento conservador más radioterapia. En cuanto a números, ellos ven, por ejemplo, la recurrencia en estas pacientes aunque fue igual, si lo vemos así por números reales, pues hasta nos podría decir que la cirugía radical nos daba un poco más de recurrencia. Si se fijan, no fue hecho con una cirugía radical modificada, sino fue con la mastectomía radical de Halsted. ¿Qué nos dijo este estudio? Que la sobrevida es exactamente igual en los pacientes con cirugía radical con la cirugía conservadora. Y entonces a partir de ahí empiezan a cambiar conceptos que todavía necesitamos cambiar porque todavía estamos haciendo mucha cirugía radical. 20 años después se le hace un seguimiento, y se le hace un seguimiento a ambos estudios, al estudio del doctor Veronesi como al del doctor Fischer. Si se fijan, fue publicada en la misma revista, en el mismo año, en el mismo volumen. Primero sacan el artículo en cuanto a hojas, primero el artículo del doctor Veronesi y después el artículo del doctor Fischer. Ambos nos dicen lo mismo. ¿Cuál es la conclusión de estos artículos? Que la cirugía conservadora tiene la misma sobrevida que la cirugía radical. Entonces el estudio Milán se le dio un seguimiento por el primer artículo, un seguimiento por 7 años, después se le hace un seguimiento por 20 años. Fue aprobado por la Organización Mundial de la Salud en 1969, pero empezaron el reclutamiento hasta 1973 y la publicación, como les mencioné ahorita, es en 1981. Entonces fueron más de 700 pacientes, se les hizo un seguimiento en el segundo artículo o segunda revisión a 20 años. Eran tumores pequeños de menos de 2 centímetros, clínicamente con ganglios negativos. Y estas son las conclusiones. En cuanto a la mastectomía radical, el riesgo de recurrencia a 20 años fue un 2%, y el riesgo de recurrencia en la cirugía conservadora fue de un 8%. Nos podría cambiar a lo mejor a nosotros ese concepto, porque si, oye, espérame, de un 2 a un 8% sí hay bastante diferencia. Nada más acuérdense que estamos hablando a 20 años. Si lo hacemos a 20 años, el riesgo de recurrencia por cirugía conservadora
es de 0.4%. Y este nada más es el artículo del doctor Veronesi. Hay otros artículos donde nos dicen que la diferencia no es de un 6% entre una y otra procedimientos. Hay artículos donde nos hablan que es menor el rango, un 2%. Hay artículos donde nos dicen que el rango es mayor, de hasta un 12%. Entonces la sobrevida fue exactamente igual en cuanto a la cirugía conservadora y la cirugía radical, independientemente del tamaño del tumor, si era menor de 1 centímetro o mayor de 1 centímetro, la expectativa entre ambas cirugías en cuanto a supervivencia fue igual. No a todas las pacientes les podemos hacer cirugía conservadora. Las contraindicaciones absolutas pues es el carcinoma inflamatorio, la enfermedad multicéntrica, microcalcificaciones difusas sospechosas, radioterapia previa, embarazo en el primer trimestre y márgenes persistentes positivos. Y otro que no pongo es algo que ya mencionó el doctor Antonio. Una contraindicación absoluta es que la paciente no acepte, ¿sí? Entonces es bien importante que la paciente acepte, tenemos que explicarle. En cuanto a contraindicaciones relativas, tenemos enfermedades de origen conectivo como el lupus, que podría tener un poquito más de riesgo en cuanto a toxicidad de la radiación. La relación tamaño tumoral mama pues es relativa porque podemos dar neoadjuvancia, podemos reducir el tamaño del tumor y podemos hacer la cirugía conservadora. No es una contraindicación porque antes se mencionaban alguno de estos conceptos. No es contraindicación la edad, la paciente joven se le puede hacer cirugía conservadora, la paciente grande se le puede hacer cirugía conservadora. El embarazo no es una contraindicación si estamos en el tercer trimestre, por ejemplo. La afección de la piel, los subtipos histológicos, el componente intraductal extenso. Si tiene ganglios positivos no es una contraindicación para hacer la cirugía conservadora. Mutaciones genéticas como el BRCA1 y BRCA2 no están contraindicadas que se le haga. Obviamente tenemos que seleccionar a las pacientes y tenemos que individualizar a cada una de nuestras pacientes, y el tejido mamario denso pues tampoco es una contraindicación. Entonces ahorita les mencionaba que necesitamos que la paciente acepte hacerse este tipo de cirugía. En Estados Unidos entre el 50 y 70% de las pacientes participan en la decisión del manejo, del tipo de manejo médico que se le va a dar en cuanto a manejo quirúrgico. Yo creo que nuestro medio está todavía un poquito más abajo. Tenemos que decirle a la paciente que la supervivencia es exactamente igual, que la recurrencia es ligeramente menor, pero que sí existe y ella debe tomar la decisión. También por ahí hay algo que llamaron los americanos el efecto Nancy Reagan, donde a la primera dama se le propone una cirugía conservadora, ella no acepta porque ella se pone a leer y ve esa diferencia y le dice ya al cirujano, ¿sabes que no me hagas cirugía conservadora? Hazme mastectomía. Y a partir de ahí muchas mujeres dijeron, no, si a la primera dama le haces mastectomía, a mí también me vas a hacer. Y entonces cuando iba el boom de la cirugía conservadora en Estados Unidos, de repente hay una pequeña caída por eso que llamaron efecto Nancy Reagan. Debemos de explicarle que hay necesidad, que es obligatorio que demos radioterapia cuando hacemos cirugía conservadora, y hay que explicarle que aunque le hagamos cirugía radical existe la posibilidad de que también le tengamos que hacer radioterapia, que la quimioterapia no tiene nada que ver si le hacemos cirugía conservadora o no. Eso es importante. Entonces, en cuanto a los márgenes, que es algo que nos marca aquí, debemos de tener en cuenta que no porque le vamos a dar radio, no porque le vamos a dar quimioterapia, no debemos de darle importancia a eso. La reexcisión que tantas veces metemos a nuestras pacientes, si yo aquí les pregunto quién hace cirugía conservadora, pienso que la mayoría me va a levantar la mano y decir, doctor, nosotros hacemos cirugía conservadora. Y si les pregunto cuántas de esas pacientes que hacen cirugía conservadora las vuelven a meter a quirófano por los márgenes o por alguna otra decisión, ¿qué me dirán ustedes? ¿Cómo? Un porcentaje muy bajo, un 10%, 5%, 5, menos del 5, 0%. Entonces, si estamos entre el 0 y el 5%, déjenme decirles que estamos mejor que en Estados Unidos, pues estamos ganando en ese sentido. Estados Unidos tiene más o menos
un 21% de reoperación en cuanto a cirugía conservadora. Les voy a poner este artículo que se publicó en el 2014, donde se evalúa casi 7,000 lumpectomías con 328 cirujanos. El 21% de estas lumpectomías se volvieron a meter a quirófano. De esas casi el 5% dijeron no, vamos a hacerles mastectomía, y un porcentaje muy amplio dijo no, vamos a hacer lumpectomía. ¿Cuáles fueron los motivos? Uno, los márgenes positivos casi el 50%, otros un margen menor del 1% y otro porque el margen estaba cercano. Eso fue lo que nos reportan. ¿Cuáles fueron las causas? A lo mejor porque el radiólogo, el cirujano no hizo ultrasonido, ¿no? Sí hacía ultrasonido, hacía biopsias por esterotaxia, estaban en programas de calidad y aún así se seguían metiendo. Prácticamente de esos 300 y más de cirujanos que hicieron este tipo de lumpectomía, el 50% fue el que nos metió. Entonces, por lo que me dijeron aquí 0%, a lo mejor ustedes estarían en ese 50% que no metió. Pero miren, hay cirujanos que el 92% de sus lumpectomías las tenían que volver a meter. Estamos hablando de Estados Unidos, una potencia en cuanto a este tipo de manejo. ¿Qué se vio? Que fue una de las causas. Si comparamos a los cirujanos que estaban en un sitio académico, que eran docentes, ellos metían más. Si los comparamos con los que solo hacen cirugía privada, los que tienen más de 30 años de experiencia es cuando se notó ahí la diferencia. Imagínense, 30 años es cuando ya me estoy jubilando del seguro, dejo de operar, y es cuando se supone que tengo yo más experiencia. Y el otro en poblaciones o en hospitales que tenían una población de menos de 50,000 personas. En cuanto a enfermedad invasiva, ¿cuáles son los conceptos de nuestros márgenes? Porque estas 21% de reintervenciones, bueno, porque no teníamos o no tenemos un concepto adecuado de cuándo reintervenir de acuerdo a los márgenes. Y nos dice un consenso de los cirujanos de las sociedades de cirugía oncológica de Estados Unidos y de la Sociedad Americana de Radiooncólogos de Estados Unidos, que nuestro margen, simplemente que el tumor esté fuera de tinta, que no esté tocando el tumor. Ese es el margen que debemos de hacer. Tenemos 33 estudios que nos apoyan esto, con más de 28,000 pacientes, donde nos dicen que si el margen no está tocando la tinta, con eso es suficiente para que el riesgo relativo nos baje considerablemente. Si el margen, si el tumor está tocando tinta, el riesgo de recurrencia es 2 o 3 veces más que cuando tenemos libre ese margen. Si lo hacemos por más de 5 milímetros, es exactamente igual a que si le dejamos un margen de 1 milímetro. Entonces, nos debe de quedar eso. En cuanto a enfermedad intraductal, eso es otro tema, que es para otra plática. Si todos tuviéramos este concepto, entonces nos bajaría 10% la reincisión y nos bajaría a 112 millones de dólares lo que se gastaron en Estados Unidos por estar metiendo, por no tener un concepto en cuanto a los márgenes. Entonces, ya para repasar, tumor fuera de tinta, enfermedad intraductal, si nos piden 2 milímetros, eso es por la multifocalidad, no lo vamos a ver en esta plática. En cuanto a conservación de ganglios, yo quiero mencionar este artículo en donde, ¿qué hacemos cuando nos sale un ganglio centinela positivo? En teoría, si sale positivo, ahora me voy a quitar el resto de los ganglios. Ese es el concepto que la mayoría de nosotros tenemos, pero nos dicen, no, espérate, si le estás haciendo cirugía conservadora, ya no le quites ganglios porque le vas a dar radioterapia. Entonces, ese concepto, pues no, ya lo debemos de quitar de nuestra mente. Ya tenemos el estudio Z0011 donde nos dice que es válido que no quitemos los ganglios. Este estudio se publicó en el 2011 y después se volvió a sacar en el 2007. Se hicieron un seguimiento de 1900 mujeres. Este estudio lo hizo Armando Giuliano, o comandado por él, y si se fijan,
fueron dos grupos, a uno que se le hacía disección axilar y al otro al que no se le hizo disección axilar. Se le hizo el seguimiento a 6 años y a 9 años y estos son los resultados. La sobrevida global a 5 años fue del 91% con disección axilar y con solo ganglio centinela 92%. La sobrevida libre de enfermedad a 10 años, fíjense, 83 contra 86% a los que solo se les hacía ganglio centinela. Entonces en teoría hasta le va mucho mejor a los pacientes que no se les hace disección, pero que se les hace este tipo de cirugía o de manejo. Ellos nos dan estas dos conclusiones en el primer artículo: pacientes con T1, T2 con cirugía conservadora más radioterapia, el uso de disección de ganglio centinela solo comparado con la disección axilar no tiene un resultado inferior en sobrevida, y 10 años después nos dice que no dan soporte al uso rutinario de la disección axilar, y es algo que nosotros estamos haciendo pues de manera constante. Ya para terminar con esta diapositiva, se hizo un consenso en el 2015 de la Sociedad Americana de Cirujanos de Mama, y ellos nos dan esta caja de herramientas o recomendaciones para mejorar este tipo de cirugía conservadora y no tener que estarla interviniendo y disminuir el riesgo de recurrencia. ¿Cuáles son? El cumplimiento de las guías de los márgenes, que ya se las mencioné, que esté fuera de tinta, tener en cuenta las imágenes preoperatorios, ya se los mencionó el doctor Posadas, la localización adecuada de las lesiones, también el doctor ya nos mencionó, la evaluación intraoperatoria de márgenes, el afectado de los márgenes, que es algo que no estamos muy acostumbrados a hacer aquí nosotros. La escuela europea le llama radicalización de márgenes, y hay estudios que ya no me permiten pasar por cuestión de tiempo, donde nos habla sobre cómo mejorar y cómo disminuye cuando hacemos una radicalización de margen el uso de reincisiones. Entonces, la pregunta que me pidió contestar el doctor Herbert era: ¿hasta dónde es aceptable la cirugía conservadora? Se los voy a contestar en esta última. Tuve el honor de en algún momento entrar a una cirugía con el doctor Humberto Veronesi. Dije: doctor, si en 10 años me invitan a dar una plática a Querétaro sobre hasta dónde es factible la cirugía conservadora, ¿qué le contesto al doctor Vargas o al doctor Herbert? Y él me dijo, él acuñó estos términos en 1970, desde el máximo tratamiento tolerado por la paciente, y en 1990 él, que estaba a favor de hacer cirugías superradicales, cambia, como lo hizo el doctor Pareja con su mismo estudio, y nos dice: el mínimo tratamiento oncológico aceptable. Entonces esa sería mi respuesta: hasta dónde es factible el tratamiento conservador. Entonces, hasta el mínimo tratamiento oncológico aceptable. El doctor falleció hace 2 años. Yo pienso que fue alguien que dividió la cirugía conservadora en el antes y el después de eso. Entonces, le agradezco a él todas estas publicaciones y a todos los que publican y hacen este tipo de profesión un poco más fácil y más apasionada para los que nos gusta el cáncer de mama. Muchas gracias.